Hoy vamos con Assad Bourbon de la Casa de la Tafa, la Francia que muchos dicen que se parece a Valentino Boring Roma Intense y otra gente dice que se parece a The Most Wanted o The Parfum Intense, así que vamos a ver si de verdad tiene calidad de diseñador como mucha gente parece opinar. Vamos a echar un vistazo al diseño de la caja y aquí lo tenéis, una caja en tonos, lo que viene siendo marrones y dorados, con el nombre de la Francia, la concentración que es uno de Parfum, la cantidad que son 100 mililitros, la chapa esta frontal que tiene una especie de motivo en relieve y es metálica, el nombre un poco de la tafa, en este costado lo que es la formulación y una advertencia, y aquí tenemos otra vez esta especie de relieve que la verdad le queda bastante curioso, y detrás tenemos el sello de autenticidad holográfico de la Casa de la Tafa, no sé si se llega a apreciar, y arriba un poco el logo de la marca y abajo donde se ha hecho en los Emiratos Árabes y sobre todo el código de batch, que esto es un batch de diciembre de 2024, así que tiene alrededor de 3-4 meses como máximo, así que sí, es bastante reciente, aunque la fragancia se lanzó no hace tanto, así que lógicamente va a ser un batch nuevo. Por lo demás, un poco como todas las cajas de Assad, son un poco más blandas dentro del mundo de diseñador, un poco más baratas, pero bueno, como solemos decir, al final del día esto del diseño es cuestión de gustos. Continuamos con el diseño de la botella y aquí lo tenéis. Lo primero que tengo que decir es que me parece muy mal que continuamos teniendo esta parte de aquí descentrada, porque tengo TOC y me molesta mucho. Es lo que hay. Por lo demás, no soy el mayor fan, esta parte es totalmente en plástico, esta de aquí también, el tapón lo mismo, aunque tenga peso, la verdad, nunca me ha terminado de convencer lo que es el diseño un poco de la línea de Assad. El tapón igual, totalmente en plástico, bastante ligero, se nota baratuno y no entiendo muy bien qué pensaron con este diseño. A mí no me termina de convencer. Debajo simplemente tenemos que se ha hecho en los Emiratos Árabes y de la Casa de la Tafa, y en la parte superior lo mismo, el logo de la Tafa. No tiene mucho más y como solemos decir, el tema del diseño, aunque a mí personalmente no me guste, es cuestión de gustos. Vamos a echarle un vistazo al diseño del atomizador. Para aquellos que os interese esa información, apuntamos bien. La verdad que está bien, hace su trabajo, tampoco es nada impresionante, pero no sé si se llega a apreciar, hace un sonido un poco extraño, es como que hace un sonido de vuelta, la verdad que es un poco extraño. Y lo que es la salida, la verdad esta que tenemos ahora mismo en el aire, es muy pero que muy familiar. Ha sido una gran idea echar 800 atomizaciones en el aire. Para nada me estoy ahogando. Empezamos este viaje echando un vistazo a las notas de salida. Para ello, como siempre, nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones. 1, 2, 3. ¿Por qué no? Dejamos secar un poco para evitar las posibles notas alcohólicas de la salida. 3 atomizaciones más por si acaso no olía suficiente el aire. Uf. Huele muy pero que muy bien, la verdad que la primera vez que la olí, porque la he estado probando durante unos cuantos días, me gustó mucho y evoluciona de forma diferente en el aire que en la piel. Pero para que lo entendáis, en lo que viene siendo la salida nos encontramos con lavanda, mirabel y con pimienta rosa. El mirabel básicamente es una especie de ciruelillas, así pequeñitas y amarillas, que básicamente tiene ese toque un poco afrutado. Y no está exactamente lo que viene siendo la salida porque tiene una especie de evolución. En el aire lo primero que vas a oler es la lavanda. En piel no, lo cual es bastante curioso. Lo primero que notas en piel sobre todo es un toque un poco, sí que ha atalcado un poco de la lavanda, pero un poco esa pimienta rosa mezclado un poco con el toque de esa ciruelilla, pero no está tan presente al principio. Luego poco a poco va evolucionando y entiendo un poco por qué la gente la compara un poco con la Boring Roma Intense, por eso toque un poco de la lavanda, porque tiene una lavanda bastante parecida, sigue siendo un poco de mejor calidad aquí, pero se puede llegar a entender, sobre todo por el precio, y me parece que lo que es la salida es de una salida muy limpia, ligeramente especiada, masculina, muy agradable. Para algunos va a ser demasiado simple, van a decir, vale, está bien, pero simplemente eso. Pero también le pasa un poco a esta fragancia, e incluso le pasa a esta fragancia así. Imaginaros, sí, son fragancias que no te van a romper la cabeza en la salida, pero al mismo tiempo tiene ese toque un poco elegante, algo sensual y un poco masculino, que al final del día
funciona. Llegamos a la nota de corazón de este Assad Bourbon de la Tafa y deciros que nos encontramos con nuez moscada, de Habana y cacao. De esas tres notas, la de Habana, que mucha gente no la suele reconocer o no le da demasiada importancia, sí que está, pero es un poco una nota un poco de apoyo. Apoya el toque un poco frutal o afrutado del toque de la Mirabelle y un poco ese toque algo especiado de lo que viene siendo la propia pimienta rosa, al mismo tiempo que le da un poco, digamos, de ligeramente un toque algo más versátil, algo más fresco, por lo menos en mi opinión. Lo que viene siendo la nuez moscada no la noto demasiado, puede ser ese toque algo especial, algo más oscuro de fondo, pero se lo achaco más a lo que viene siendo el toque de la pimienta rosa. Y luego tenemos el cacao, que sí es un cacao ligeramente amargo en el sentido de que es algo más puro, pero tiene también ese toque un poco de chocolate, un poco comestible, que no la hace irse al lado dulce, que eso es importante y que en mi opinión está bien. Quizá no me hubiese gustado tanto la fragancia si fuese un poco chocolate, algo más pesado y yéndose a algo empalagoso, pero no, le da ese toque un poco casi elegante extra y masculino extra. Y la verdad que lo que es el corazón, ahí es cuando empiezo a detectar un poco también lo que viene siendo la lavanda, sobre todo para la que la comparan con lo que viene siendo esta Valentino, y luego ya en el secado ya encontraremos los toques un poco más avainillados. Pero de momento deciros que es masculina, un poco cálido, especiado, un poco envolvente, con toques un poco ambarados y muy masculina. Y es normal que le guste tanto a la gente. Es muy curioso porque según va avanzando un poco la fragancia evoluciona de formas un poco diferentes y el cacao se intensifica poco a poco, poco a poco, poco a poco, y la verdad que creo que le queda bien 100%. Finalizamos con las notas de secado de este Assad Bourbon y deciros que nos encontramos con vainilla de Bourbon, con vetiver y con ámbar. El vetiver la verdad que yo no se lo noto demasiado, el ámbar sí que está, tiene este toque un poco cálido, especiado y un poco dulce, aunque tampoco es muy pero que muy ambarada, creo que está bastante equilibrada, porque si no a alguna gente quizá le llegase a molestar. Y luego tenemos esa vainilla de Bourbon. Para los que se pregunten por qué se llama Assad Bourbon, si no tiene Bourbon, o sea que no tiene esa bebida un poco tipo whisky, un poco de licor, es porque es eso, vainilla de Bourbon, que es un tipo de vainilla, un poco la vainilla por excelencia, un poco la más preciada, la que tiene ese toque avainillado un poco más intenso, pero que a la vez tiene ese toque un poco oscuro, un poco de más, ¿vale? Para que nos entendamos, no es que tuviese algún tipo de licor desde el principio, que puede llevar a confusión, ¿vale? Porque le llaman Bourbon, le ponen un toque así marrón y la gente piensa, oye, pues ¿será una fragancia con licor? Pues no, toma, una vainilla. Y la verdad que la vainilla está muy presente, yo creo que es su nota un poco más principal, un poco a la par que lo que viene siendo el cacao y quizá esa lavanda sobre todo, y le da ese toque un poco que os va a hacer recordar incluso a la de Most Wanted, y hay gente a la que le recuerda la Intensely de Stronger With You, aunque para mí esta es bastante más empalagosa, dulce a lo bestia. Y aquí tenemos un dulzor algo más contenido, un poco más calmado, por así decirlo, que se va más un dulzor algo más tipo de hombre limpio, como el que podemos tener también en este Valentino Uomo Boring Roma Intense, que ya sabéis que me encanta. Así que sí, tiene ese toque avainillado, pero no se va a una vainilla empalagosa, dulzona, que a alguna gente le pueda resultar un poco casi hasta unisex. No, es una vainilla con cierta oscuridad, muy bien equilibrada con esas notas de lavanda y de cacao, y la verdad que huele muy pero que muy bien en secado, y de todos los días que la he probado, hasta un día que hizo bastante calor, ahí quizá no fue la mejor opción, pero tengo que decir que se ha comportado muy pero que muy bien en el secado. Pasamos a hablar un poco del tema de la duración y la estela que tenemos en esta fragancia y deciros que me ha sorprendido porque me esperaba que fuese la típica fragancia un poco árabe, que la tienes que echar y dejar esperar 1 o 2 meses para que llegue a las 7 u 8 horas de duración, pero para nada, desde el primer día la verdad que la pude detectar en piel pasadas las 7 horas, lo cual me sorprendió mucho. Eso sí, pasa algo curioso, en ropa no se pega tanto, en el sentido de que esas 7, 8 horas, 9, quizá 10 horas en ropa va a estar, pero al día siguiente no termino de detectarla, es como que se evapora un poco más rápido en los tejidos, así que curioso, suele ser un poco al revés, pero contento en ese sentido. Eso sí, tener en cuenta que cada batch es un mundo, sobre todo en fragancias un poco de casas como la Tafa, así que he visto que a algunas personas les dura 5, 6 horas, a veces 4, así que si os pasa eso, ya sabéis, echar unas cuantas atomizaciones, la dejáis dentro de un armario y volvéis dentro de un mes, la probáis y no volvéis dentro de 2 meses y seguramente os llega a las 8 horas, para que lo tengáis en cuenta. Así que
En lo que viene siendo duración le voy a poner un 8,5 porque considero que está bien, pero he visto que algunos baches pueden ser un poco irregulares. Por lo visto, he tenido suerte. Bien por mí. Lo que viene siendo el tema de la estela y un poco la proyección general, lo que es la proyección, esa burbuja un poco que nos rodea, deciros que sí que tiene cierta intensidad, pero tampoco se va muy lejos. Así que si estáis buscando estela, quizá aquí no la vais a encontrar, lo cual la va a hacer un poco más versátil, en el sentido de que la vais a poder utilizar un poco en espacios cerrados, pero sé que muchos este tipo de fragancias la buscáis un poco para llamar la atención y creo que ahí decae un poco. Si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la estela, teniendo en cuenta que yo creo que sobre todo la primera hora, 1,5 metros, pero luego va a ser más de burbuja personal, le voy a poner un 6. Está bien, pero creo que ahí no termina de convencerme. La edad en la que te voy a recomendar este Assad Bourbon de la Tafa va a ser un poco independientemente a cualquier edad, porque no tiene un toque ni muy maduro ni tampoco un toque muy jovial o juvenil. La verdad que le va a quedar bien a casi todo el mundo. Es cierto que tiene cierta oscuridad y un toque un poco diferenciador que puede ser un poco más serio, así que ahí va a depender un poco más de tu personalidad más que de tu edad, porque creo que es difícil que a diferentes edades esto le vaya a quedar mal a nadie. A la pregunta de si esta Francia os va a conseguir cumplidos, sí o no, la respuesta es que seguramente bastantes. Es cierto que tenéis que tener en cuenta que no tiene la mejor estela, así que van a ser cumplidos de gente que se os acerque, quizá alguien que os dé un abrazo o personas que las vais a tener un poco de contacto físico, porque si no va a ser un poco difícil que la detecten, aunque seguramente si pasan cerca vuestro les venga una ráfaga 100%. Y entonces algo os dirán, sobre todo si tenéis cierta confianza, porque tiene ese toque un poco invitante de hombre limpio, pero a la vez un poco misterioso, con cierta oscuridad, dulce, pero sin pasarse. Es como una especie de vainilla pulcra, ¿no? Y que está hecha para gustar. Estas fragancias que tenemos por aquí, un poco con las que la he comparado, todas reciben cumplidos y esta coge un poco ADN, un poco de todas, así que lógicamente también te va a hacer recibir cumplidos, pero en menor medida, por lo menos en mi opinión. Si le tengo que poner una nota a su capacidad de conseguir cumplidos, le voy a poner un 7, ¿vale? Porque sí que te va a conseguir cumplidos, pero esa falta un poco de estela, un poco esa proyección más baja, creo que le va a afectar en ese sentido, así que creo que un 7 es una buena nota. El número de atomizaciones que te voy a recomendar de este Assad Bourbon de la Tafa va a ser un poco recomendación estándar, un poco 6 atomizaciones, ya sea un poco en espacios cerrados. Quizás si vas a estar un poco de fiesta os podéis echar unas cuantas atomizaciones más, pero no me pasaría de 10. No creo que vayáis a conseguir mucha más estela por echaros mucha más cantidad, así que 6 atomizaciones, una en cada muñeca, una en cada parte trasera del cuello y una en cada hombro, o quizá estas dos que tenéis en esta parte de hombro me las echaría un poco más por la parte del esternón, teniendo en cuenta que no se pega tanto a la ropa, como ya os he dicho, y aquí va a hacer que suba un poco más la fragancia y si se acerca a alguien la va a detectar con más facilidad. Os podéis echar un poco en la comisura de los que vienen siendo los codos y tampoco os volváis locos, porque si os echáis mucho quizás os molestéis un poco a vosotros, aunque tampoco creo que sea el caso. Pero creo eso, que entre 6, 8 con máximo 10 atomizaciones es un rango seguro para esta fragancia. Os imagino 100% a todos vosotros diciendo, ha dicho 6 atomizaciones, me da igual, porque os conozco y sé que muchos de vosotros os echáis 800 atomizaciones. En esta habitación ahora mismo hay demasiada lavanda. Las épocas del año en las que te voy a recomendar utilizar esta fragancia van a ser lógicamente un poco más enfocadas a épocas un poco de frío, como viene siendo otoño e invierno, pero en primavera creo que todavía se puede utilizar sin ningún tipo de problema porque yo la he estado utilizando y estamos en primavera y no he tenido ningún tipo de problema. Porque el hecho de que no sea tan empalagosa, que no tenga ese toque un poco dulce a lo bestia como puede ser una Camra, por ejemplo, o incluso esta Intensely, que quizá en primavera cuando sube un poco la temperatura puede ser un poco más pesada, hace que aún la podáis llevar, sobre todo si son esos días un poco de primavera donde el viento sigue siendo un poco frío. Así que eso, un poco otoño, invierno, primavera, todavía en verano yo la verdad que la evitaría porque creo que puede molestar. Las ocasiones en las que te voy a recomendar este Assad Bourbon de la Tafa, decirte que ni se te ocurra llevarla en el gimnasio porque vas a molestar a los demás. ¿Quién llevaría fragancias un poco avainilladas y con toques un poco dulces al gimnasio? Eso es de criminal 100%. Por lo demás, para oficina te puede servir
puede ser, ¿vale? No creo que llegue a quedar mal, y si no te pasas de atomizaciones, puede darte ese toque un poco ligeramente de hombre limpio, porque tienes a la lavanda muy limpia y no se va a un toque demasiado dulce, así que puede funcionarte. Cara al público, si trabajas un poco como camarero o delante de una ventanilla de banco, cosas por el estilo, te puede funcionar casi mejor que en oficina. La verdad que tiene ese toque un poco de confiar en la persona que lleva esta fragancia, así que puede funcionar muy bien. Para ir a la universidad o para estudiar en general, biblioteca o si estáis en el instituto, te puede funcionar bien, pero no te pases de atomizaciones. No quieres que esa burbuja personal sea tan intensa como para molestar a la persona que tengas al lado y que te echen de clase o de la biblioteca. Para lo que viene siendo el día a día, ¿por qué no? La puedes llevar sobre todo si el día es frío y vas a ir a dar una vuelta al monte, o vas a ir a hacer trámites, ir al supermercado o simplemente existir en la comodidad de tu casa. Es una buena opción y además el precio, como luego veréis, es muy pero que muy bueno. Y no te va a dar un poco pena utilizarlo un poco para ocasiones un poco más mundanas, por así decirlo. Para lo que viene siendo salir de fiesta, ¿te puede funcionar? Te puede funcionar, pero al mismo tiempo no del todo. Para que te hagas una idea, el hecho de que esa estela sea un poco tan pobre la va a hacer que no compita tanto con esas fragancias, a menos que te guste salir de fiesta y no busques una estela o llamar demasiado la atención y simplemente llevar una fragancia que la huela un poco a las personas que te acerquen. Entonces, en ese sentido, te puede funcionar, sobre todo si sales de fiesta un poco en invierno y en otoño y en las noches de primavera. Para lo que viene siendo tipo citas, creo que puede ser donde más brille esta fragancia, porque ¿de quién vas a llamar la atención? De la persona que tengas delante, de la persona con la que estás hablando, con la que estás caminando, o quizá estáis sentados juntos en una mesa, o simplemente ya habéis pasado a fases un poco mayores donde hay contacto físico. Entonces te puede funcionar bien, porque tiene ese toque un poco invitante, un poco de generar cumplidos, de gustar, ligeramente comestible, con ese toque un poco de cacao diferente y una lavanda un poco estilo Valentino, que la verdad es muy pero que muy sexy, sobre todo un poco en esos temas un poco más de citas. Así que sí, perfecta para citas. Para lo que viene siendo ocasiones un poco más especiales, puede ser, no termina de tener ese toque un poco especial, extra, en mi opinión. Es un poco más, digamos, una fragancia para todas las ocasiones, pero no para este cara en la mayoría de ellas. Así que quizá no la llevaría tanto en ocasiones especiales, aunque os va a hacer el trabajo. Si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la versatilidad, le voy a poner un 7,5. Está bien, es bastante versátil, pero va a haber ocasiones donde seguramente cogeríais otra fragancia en vez de esta. Pues yo considero que es muy pero que muy versátil, me la pongo hasta para ducharme y para dormir. Y ojo, para dormir es una buena fragancia, porque sí, yo también soy una de esas personas que se ponen X fragancia cuando me voy a dormir porque por lo que sea me relajan más. Así que, oye, puede que tengas razón. Fragancia de casa árabe, y seguramente te preguntes por la calidad de notas que tenemos en este Assad Bourbon y decirte que están muy bien por el precio, pero si las comparas un poco con las que se supone que se inspira un poco este trío, la verdad que lo que es la calidad se queda un poco por debajo. Tampoco una inmensidad increíble, pero si las tenéis y oléis esta fragancia, sí que vais a notar en esas notas un poco individuales, quizá en la vainilla de estas dos, en la lavanda y el vetiver que tenemos aquí, que hay ciertas notas que no terminan de despegar o que no tienen la suficiente intensidad como para compararlas con estas. Eso no significa que la calidad sea mala, simplemente que por el precio se puede aceptar que tenga esta calidad, porque la verdad está muy bien, pero no son del todo comparables un poco con lo que son casas de diseñador del todo en esa calidad, por lo menos en mi opinión. Sé que hay mucha gente que va a discutirme esto, lo entiendo, no estoy tratando de ser snob y decir que estas fragancias son mucho mejores en calidad y que no se pueden equiparar, simplemente que creo que esta le podrían haber puesto un poco más de intensidad y ligeramente un pequeño punto más de calidad. Es un poco la idea que me hago, pero aún así huele muy bien y para la mayoría de la gente ni siquiera se va a preocupar un poco en esa diferencia de la que hablo. Si le tengo que poner una nota a la calidad de las notas, teniendo en cuenta que me gusta mucho la fragancia, le voy a poner un 7,5. Está muy bien, sobre todo por el precio, pero es cierto que si lo que estáis buscando es la misma calidad que en estas fragancias un poco de diseñador, creo que ahí os vais a decepcionar un poco. Como de costumbre, todo lo que hemos dicho está muy bien, tanto lo bueno como lo malo, pero nada sirve si la relación calidad-precio no está en este Assad Bourbon de la Tafa, y deciros que está y de forma bastante loca, porque
estos 100 mililitros de uno de parfum, que en mi caso me llegan a las 8 horas con una calidad de notas bastante decente y con un perfil de notas que te va a recordar a fragancias como puede ser la Valentino Boring Roma, que sabéis que me encanta la versión Intense, la de Most Wanted Eau de Parfum o la Armani, la Strongest With You Intensely, la puedes encontrar entre 20 y 30 euros. En este caso yo la compré por 22 euros, lo cual me parece increíble porque al final del día para eso están un poco estas casas árabes. Sé que hay mucha gente que está en el mundo de las fragancias y tiene ese toque un poco más snob de defender totalmente las casas de diseñador y las casas nicho enfrente un poco de las casas árabes, pero para mí lo más importante de estas casas no es el hecho de que clonen fragancias increíblemente caras, sino un poco la idea de que todo el mundo se pueda permitir tener una fragancia con la que esté a gusto, que le genere confianza, que le haga desenvolverse en el mundo de una forma un poco más feliz, un poco que te alegre un poco más los días, porque el mundo y la vida a veces es muy pesada y simplemente el hecho de poder permitirte una fragancia que te anime un poco, creo que es algo a tener en cuenta. Que puedas encontrar este tipo de fragancias por poco más de 20 euros, para mí es una especie de avance en el mundo de las fragancias y va a hacer que mucha gente que no estaba metida en el mundo de las fragancias en el futuro se meta un poco a fragancias de diseñador, a fragancias de nicho y al final del día crezca el mercado y eso haga que se crean un poco fragancias nuevas y diferentes y eso es algo bueno 100%. Así que si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la relación calidad-precio, aquí le voy a poner un 9 porque considero que está muy bien, aunque es cierto que no considero que clone a nada específicamente muy bien, por así decirlo. Lo que es la mezcla en sí, la fragancia como tal, me parece muy buena. A la pregunta de si considero que este Assad Bourbon de la Tafa es un clon o no, la respuesta es que no demasiado. Cuando salió sé que hay gente que la comparó un poco con la Jean Paul Gaultier, la Absolute, por esa nota un poco de Mirabelle, del toque de la ciruelilla esta que teníamos, y la mayoría de la gente dijo que no se parecían, que iban por caminos un poco diferentes, y es verdad. Luego la gente la empezó a comparar un poco con lo que viene siendo la Valentino Roma Intense, con la de Most Wanted, con la Intensely un poco. Entonces cuando empiezas a comparar con tantas fragancias, significa que puede ser un poco una inspiración que coge un poco de diferentes sitios para crear una fragancia un poco que se parezca a muchas cosas, pero que al mismo tiempo sea algo un poco diferente. Y esta creo que coge un camino algo más diferente. A mí me recuerda mucho a lo que viene siendo la Roma Intense, sobre todo por el toque de la lavanda, pero el hecho de que tenga una vainilla tipo bourbon y que no sea tan bestia en el dulzor me recuerda un poco en parte a la Intensely y en parte a la de Most Wanted, porque es eso, es una vainilla o bueno, un dulzor, por así decirlo, elegante, ¿vale? Y eso es algo que me gusta mucho, así que considero que no es un clon de nada, pero que coge inspiración de otras, básicamente. El tipo de hombre que va a llevar este Assad Bourbon de la Tafa va a ser un hombre que quizá no sea el más gritón, el más extrovertido, el que entra en la habitación y se pone a contar chistes y a intentar llamar un poco la atención de toda la gente que está dentro. Puede ser un hombre algo más serio, un poco más, digamos, introvertido, un poco más calmado, o al mismo tiempo me recuerda un poco a una especie de hombre en el que puedes confiar, un poco la fragancia que llevaría tu mejor amigo, casi digo tu vecino Spiderman, algo por el estilo, pero ya os hacéis un poco a la idea. Es un hombre algo amable, a la vez masculino, que les gusta la fragancia un poco con toques dulces, pero no empalagosas. Un poco esa es la idea que me hago. Llegamos a la conclusión final de esta fragancia de la Tafa, y si la pregunta es si la recomiendo o no, la respuesta es que seguramente sí. Es una fragancia que es muy fácil de tener en tu colección y sobre todo en tiempos un poco fríos, un poco frescos, llevarla y que básicamente te vaya a quedar bien. Sé que hay mucha gente que va a decir que es una fragancia que simplemente está bien, porque la verdad es un poco la idea que te vas a hacer, te la vas a echar y no te va a volar la cabeza, vas a oler bien pero no vas a tener un toque muy distinguido en nada. Comparado un poco con estas tres de las que hemos hablado, ¿no? Un poco este trío tan genial, la verdad que sé que a muchos os encanta, no hace nada mejor que ninguna de estas tres, para que os hagáis un poco a la idea de lo que hablo. Pero aún así hace lo suficiente como para que funcione muy bien, sobre todo por el precio. Si estáis buscando una fragancia que tenga toques un poco dulces, pero sin pasarse de hombre limpio, pero al mismo tiempo un poco, digamos, sensual, esta por el precio, la verdad que es difícil de no recomendarla porque a muchos de vosotros os va a servir 100%. Y además os podéis echar
muchas atomizaciones que sé que os encanta y no sentiros culpables porque la mayoría la vais a encontrar por menos de 30 euros. Así que sí, os la voy a recomendar, pero sí que tengáis una idea de que vaya a ser una fragancia que os vaya a cambiar un poco la percepción de lo que es el mundo de las fragancias como tal y que no tiene la mejor estela. La duración sí, la estela un poco pocha, todo hay que decirlo. Aún así, si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la fragancia en general, le voy a poner un... Esta es un poco complicada, seguramente le ponga un 8. Está bien, seguramente la utilice en algunas ocasiones, aunque teniendo esas tres quizá no tanto, pero creo que sobre todo para el día a día o ocasiones en las que quiera pasarme un poco de atomizaciones, seguramente la utilice 100%. Hasta aquí el vídeo de hoy de este Assad Bourbon de la Tafa. Espero que os haya gustado o por lo menos os haya resultado útil. Si es así, considera suscribiros para no perder los próximos vídeos, que se vienen muchos y muy variados. Pequeño recordatorio de algo que os digo siempre, y es que tengáis siempre criterio propio. Da igual lo que diga yo, da igual lo que digan otros youtubers o influencers de TikTok, Instagram o cualquier red social. Al final del día, lo más importante es que tengáis criterio propio, probéis las fragancias y disfrutéis un poco de este mundo. Como siempre, si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, podéis dejármelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente.